poder darles la bienvenida a tantas mujeres y algunos varones que estamos en esta lucha de codo a codo contra la violencia hacia las mujeres. Para comenzar vamos a darle la palabra a Raquel Hernández de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, que además está cumpliendo años. Muchas gracias. Era justamente por eso que me estaba diciendo, ¿no? Un poquito más. Buenas. Es un placer poder estar acá y poder compartir con toda esta excelentísima camada de gente que siempre está en la vanguardia de la lucha por derechos. Es realmente un placer, un honor poder representar la red el día de hoy. Ver tantas caras conocidas y aquellas que no son tan conocidas para mí. Para mí, para la red, ¿qué es este encuentro? Es una inyección de fuerza. En momentos en que la esperanza está en decadencia, donde venimos enfrentando unos embates muy, muy fuertes contra todos los derechos que hemos logrado. Y esto nos preocupa muchísimo desde la red, en tanto recorta la democracia. Y ejemplo para decir esto tenemos mucho como red, en tanto ya no tenemos chance ni posibilidades de tener voz en el Consejo Nacional Consultivo, la sociedad civil no es escuchada, nos han recibido los ministros y nos oyen como si fuésemos una cantidad de viejas señoras que no tienen nada que hacer con su tiempo. Todo lo que es posibilidad de intercambio, de crecimiento y demás, no está en este momento. Además de la promulgación de nuevas leyes que arrasan con todos los derechos. Y bueno, son tiempos de oscurantismo, de retroceso, pero también son tiempos del redoblar la lucha. Y ese redoblar la lucha está acá. Está en Mujer Ahora, que además, ¿qué voy a decir estando Anita acá? Que es una de las fundadoras reales de la red uruguaya. Mujer Ahora ha propiciado que exista una red de organizaciones en este país. ¿Qué puedo decir frente a las queridas conocidas que tengo acá a mi lado? Y bueno, Mujer Ahora ha sido precursora de muchos seminarios, muchos encuentros, y la red acompaña, y la red hace lobby, y la red visita y pide agenda con los parlamentarios, con el Ejecutivo, hasta incluido el presidente, con la diferencia de que esta vez, en este periodo, no nos recibieron tampoco. El presidente no quiere. Y bueno, hemos hecho lobby, recorridos, argumentado, insistido, pero sin esta base que están fundando el día de hoy, no es posible que nuestra red avance en ese lobby necesario para poder afrontar tiempos oscuros. Por lo tanto, gracias por estar, gracias por ser, gracias por crear, gracias por mirar con lupa todo lo que nos falta. Gracias. Gracias Raquel. Íbamos a contar con la presencia de la directora del Teatro Solís. Nos pide que la excusemos porque está con un problema de salud de un familiar,
pero tenemos la suerte de contar con las compañeras, con dos compañeras, Ana Piñataro y Mariana Magariños, a quien les damos la palabra. Bueno, gracias. Nosotras veníamos a darles la bienvenida y además agradecerles que estén acá, porque, bueno, ahora escuchaba a Raquel y nosotros somos ese granito de fuerza que se necesitan para estas intervenciones, para estos encuentros, para explicar a la ciudadanía también qué se hace y para qué se hace. Así que queremos darles esa bienvenida, decirles que esta es su casa y que vamos a estar siempre acompañando dentro de las posibilidades estos tipos de eventos. Malena, nada, lamentablemente nos pidió que subiéramos y que nos pudiéramos comprometer con ustedes y acá estamos. Así que van a tener una jornada larga, pero seguramente vayan a tomar muchas notas. Gracias. Yo quería complementar un poquito lo que dijo Mariana, sobre todo fundamentando la importancia que tiene para el Teatro Solís albergar este evento. Nosotros somos una institución que nos definimos como un centro multicultural, que además llevamos la bandera de los derechos humanos en la gestión. Trabajamos con perspectiva de derechos humanos, los derechos culturales, los derechos de todas las minorías y los derechos de las mujeres están presentes en la programación del teatro en diferentes ámbitos, ya sea para la programación artística como para la divulgación. Y este es un espacio que para nosotros es sumamente importante por la temática y porque también desde lo artístico se plantean estos temas. Y somos una institución de difusión y además que tenemos la obligación de hacerlo porque somos una institución pública. Así que doblemente agradecidas por la presencia de todos acá. Bueno, damos la palabra a la señora Ana Lima de CLADEM. Uruguay. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Por allí yo soy Ana Lima, coordinadora y hablo en representación del Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Estamos en 15 países de la región y hace 35 años, en Uruguay desde hace 20. Así que me da muchísimo gusto estar compartiendo con todas ustedes esta jornada. En CLADEM decimos que usamos el derecho como herramienta de cambio para lograr transformaciones sociales en la vida de las mujeres. Esa es nuestra consigna. En 2018, con la cooperativa Mujer Ahora, articulamos una primera presentación y conversatorio sobre la ley 19.580, recién, con unos meses de vigencia. Cuando lo hicimos, nosotros sabíamos que teníamos allí una herramienta muy importante. Sabíamos que es una herramienta potente para transformar, que es el resultado colectivo del trabajo de años, no solamente de quienes la escribieron, la crearon, le dieron todo el sentido, sino de muchísimas organizaciones de mujeres y feministas y mujeres que estaban en el Estado, que también colaboraron para dar integralmente la respuesta a las violencias contra las mujeres por ser mujeres. También sabíamos que íbamos a sufrir resistencias y ataques, dificultades en su implementación y en su comprensión al aplicarla, y la falta de voluntad política relativa o absoluta para que funcionara. Yo quiero decir, porque he sido parte del Poder Judicial y sigo sintiendo parte de mi corazón allí, que para mí, una de las cosas fundamentales para que la ley funcione es que hoy la ausencia de jerarquías de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial en esta actividad no es un mensaje alentador, pero esa es la realidad. Fueron invitados.
Las resistencias se dieron, se dan y se van a seguir dando. Derogarlas es el propósito declarado persistente del grupo de agresores, fundamentalistas religiosos, de derecha y conservadores, legisladores y distintos grupos. Sin embargo, hoy lo que veo es que hay más organizaciones que cuando lo hicimos en 2018. Y veo que hay mujeres jóvenes y veo que hay varones. Entonces, eso para mí, y hay operadores de justicia, del sistema fiscal y del sistema judicial y de la defensa pública. Eso para mí es una señal de compromiso muy clara para defender esta ley y estamos conscientes de la importancia para lograr la igualdad sustantiva de mujeres y varones. Vamos a tener una jornada de argumentaciones, de conversatorios sobre argumentación jurídica, logros, desafíos y oportunidades para lograrlos, alianzas formales, aprovechen, o informales. Y quiero decirles que de parte de CLADE y de parte de Mujer Ahora, de la red y de todas las que estamos acá, la voluntad está intacta y es inquebrantable. Así que buena jornada, gracias por estar con nosotras y acompañarnos. Conversamos sobre toda la tarde. Gracias, Ana. Damos la palabra a Anita Fanisa Muniski, de Mujer Ahora. Nosotras empezamos, Mujer Ahora empezamos a atender mujeres. No sabíamos nada, no sabíamos cómo se hacía, no sabíamos dónde estaba escrito, Una vez vino una canadiense y habló de eso y tenía un librito así, importante, está escrito. No sabíamos, no llegaban las cosas al Uruguay. Nos regaló el librito y nos sirvió para tener cierta seguridad en lo que estábamos haciendo, es decir, ir definiendo cómo son los pasos. De todos modos, hay mucha autocrítica, hubo siempre mucha autocrítica, y por ahí, por el 2011, elaboramos un proyecto llamado Es Tiempo de Justicia de Género, Es Tiempo de Justicia de Género, que nos permitió abrir el debate y convocar a muchas personas a discutir temas jurídicos y hacer eso desde una visión crítica y pensar colectivamente en el derecho como una herramienta de transformación. No solamente algo que funciona, que existe, sino algo con potencial o que tendría que desarrollarse de modo de lograr transformaciones. Entonces, el proyecto terminó con 14 recomendaciones al Estado uruguayo. Imagínense el interés que les produjo al Estado uruguayo, ¿no? Pero se hizo. Y dentro de esas propuestas, de esas demandas, se incluyó el promulgar una ley integral que contemple el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación en los ámbitos público y privado, tanto en lo intrafamiliar, laboral, social, lo mediático, lo institucional, los servicios de salud, entre otros, afectando las áreas del derecho penal, laboral, civil y de familia. Sin duda, fue no lo hizo Mujer Ahora sola, se hizo trabajando con otras organizaciones, pensando, discutiendo y buscando y llegando a exigencias, a definir exigencias. Las exigencias se mantuvieron durante muchos años, 12 años, y el esfuerzo de muchas mujeres y de muchas organizaciones tuvo algunos resultados. Y por eso estamos hoy acá. Entonces, celebramos ahora este encuentro y les deseamos una tarde de reflexiones que nos puedan subir varios escalones en la elaboración y en la construcción de demandas a nivel de exigencias. Ya es hora. Bueno, para finalizar, comentarles que en esta oportunidad estoy en representación de la organización civil Siembra y quiero dedicar mi breve intervención, bueno, por supuesto darles la bienvenida a esto que me parece
súper importante que decían las compañeras y que tiene que ver dentro de lo que nos convoca específicamente los 6 años de la ley 19.580, conocida comúnmente como la Ley Integral de Género, pero que tiene otro nombre. Pero hoy quiero poner énfasis en el carácter histórico e ideológico del 25 de noviembre. Me parece súper importante destacar y subrayar el hecho de dónde surge el 25 de noviembre, que hoy a nivel global es una fecha donde es un recordatorio y un llamado a la acción en la lucha contra las mujeres, pero que surge a partir del asesinato de 3 hermanas en República Dominicana en el año 1960, 3 mujeres activistas políticas que se oponían al sangriento sistema de Trujillo, fueron asesinadas y pasaron muchos años que quedó en el silencio, hasta que el movimiento feminista latinoamericano en el Congreso Feminista de Latinoamérica y el Caribe en 1981 las trae, las rescata a la memoria colectiva y es donde se propone que cada 25 de noviembre sea un día donde llamemos a luchar y actuar por un mundo más justo, equitativo, una vida libre de violencia para las mujeres. Después, cuando esta iniciativa de las feministas cumplió la mayoría de edad, 18 años después, también la Asamblea General apoya, reafirma esta iniciativa. Y que entonces cada 25 de noviembre las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, hacemos muchas actividades, tratamos de generar política pública, hay intervenciones y todo el mundo reconoce que es el 25 de noviembre. Pero sin embargo, hoy, en 2023, no podemos decir, luego de haber tenido un año donde se asesinaron a 20 mujeres por razones de género y a 13 al menos se las intentó asesinar, no podemos decir que estamos, que algo ha cambiado significativamente. Sí sabemos que hay avances, sí sabemos que estamos mejor, pero no podemos perder de vista que los derechos se conquistan y se tiene que seguir trabajando para mantenerlos. Lo decía Raquel y lo decía el resto de las compañeras, que una vez que tenemos esos derechos conquistados, después viene el esfuerzo para tratar de que esos derechos no sean, no se nos quiten, exacto. Letra, que no queden en letra muerta. Entonces, como les decía, a pesar de esos muchos avances, la vida que soñamos sin violencia sigue lejos, pero creo que estos espacios, estos esfuerzos, estas ganas que tenemos quienes andamos en estos caminos, nos tienen que recordar que la esperanza sigue intacta. Apelo a la unidad, apelo a poder trabajar en la diferencia, pero sabiendo cuál es nuestro norte común. La violencia contra las mujeres persiste y avanza un paso y a veces retrocede 10. Bueno, pero soy una convencida de que mientras esté la lucha hay esperanza, así que a no bajar los brazos, compañeras. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar en esta mesa. Miren quiénes me rodean. O sea, es como... Son capítulos de historia cada una, ¿no? Bueno. No, ¿cómo que empecé mal? Pero chicas... Es como las mujeres que se sienten ofendidas cuando dicen señora, pero bueno, ¿en qué quedamos? No, lo dije desde mi más profundo sentir y homenaje.
Estoy muy contenta de verdad porque además hacía mucho que no las veía, que no nos cruzábamos, entonces que no la llamo por teléfono para hacer notas, hace mucho que no hablamos. Con Marina Morelli quizás un poquito más, que compartimos. Bueno, no voy a demorar más el inicio, pero eso, quería agradecer también la invitación a moderar esta mesa que, además de que cada una de ellas es un capítulo de la historia de la lucha feminista en nuestro país, desde los distintos ámbitos, además que cada una representa, me parece interesante también que esta mesa asiente algunas ideas y reflexiones en torno a la historia de la ley y las historias de la ley. Y eso es parte de hacer un ejercicio de la memoria feminista del Uruguay e inscribiendo Uruguay en la región, ¿no? Porque cuando llega finalmente la aprobación tan deseada de una ley integral contra la violencia basada en género, es cierto que tuvo, bueno, un poco ya nos dieron algunas pistas y seguro quienes estamos acá lo podemos recordar más o menos, pero tuvo sus avances, sus retrocesos y sus luchas hasta último minuto, ¿no? Durante la aprobación. Y desde que Marina me invitó a moderar esta mesa, pensaba, enseguida recordé, lo tengo presente, pero recordé qué estaba haciendo yo, cómo cubrí yo esa aprobación de la ley, ese momento, y seguro cada una de ustedes aquí está pensando, quizás espero en este momento, dónde estaba, ¿no? Un poco como pasó ayer con el Río de Libertad, viste que surgía mucho esto de yo estuve ahí o qué estaba haciendo. Son esos momentos emblemáticos, históricos, donde cada una de nosotras está pensando dónde estaba el 17 de noviembre de 2017. Y yo, por ejemplo, estaba en el living de mi apartamento escuchando la sesión en YouTube y cubriendo y desgrabando y pensando qué ejes le iba a poner esa crónica para Brecha y mensajeándome con Marina Morelli para que me desasnara de un montón de cosas y tratar de entender qué estaban discutiendo, ¿no? Y cómo también hacer una lectura como si fuera un iceberg de la base del iceberg, no la punta, que es lo que se puede ver en una sesión del Parlamento en YouTube, sino como la base del iceberg eran muchas discusiones internas, intestinas, que ya Cecilia Botino nos comentará quizás también. Cierto tono de chicana de algunos parlamentarios, ¿no? Diciendo, bueno, esta ley va a tener, finalmente querían algo punitivo, ¿no? Muchas cositas, muchas perlitas que había por ahí, que había que sortear para decir, nuestro horizonte es igual aprobar esta ley, la mejor ley posible que se pueda lograr, y sabiendo que no terminaba ahí, ¿no? Sino que ahí empezaba un largo camino que todavía estamos casi que empezando a recorrer. Muchas trabajan por esto todos los días, claro, pero que sabemos que falta muchísimo. Repasaba en esa crónica la cantidad de promesas que tiene esta ley, pero es un cambio de paradigma que quedó legislado hace 6 años y que vamos a comentar ya mismo. Porque también, como señalaba Fanny, este proyecto de ley, esta letra que tiene la ley, por supuesto que reúne una reivindicación o varias reivindicaciones que se trabajaron a lo largo de años para profundizar y superar aquella ley contra la violencia doméstica, que ya había sido un paso importante, pero que había quedado retrasada, ¿no? En el tiempo, en el momento, y también para compasar inclusive con todo ese movimiento o los movimientos feministas que estaban con un nuevo impulso por esos años también, ¿no? En esto de las mareas. Y pensar también esto, como traía Fanny hace un rato, que la idea de esta ley integral es una reivindicación específica que sale también de esas mesas de debate de Es tiempo de justicia de género. Luego, en 2015, en el marco de un acuerdo de colaboración conjunta entre ONU Mujeres, la OPS-OMS y el Instituto Nacional de las Mujeres, se brindó apoyo al Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica para culminar con el proceso de redacción de este proyecto de ley con una asistencia técnica de profesionales del derecho. Y bueno, ¿y quiénes están aquí en la mesa? Que no hace falta que las presente, pero por supuesto que hace falta que nos presentemos. Está Cecilia Botino, que en ese momento estaba justamente en el Parlamento y
y nos va a traer de cerca para recordar esa experiencia. Por supuesto, es además diputada hoy, abogada, feminista. Diana González Perret, que fue corredactora de la ley junto con Alicia Deus. Marisa Linder, que en ese momento estaba en el INAU, ¿no? Presidiendo INAU. Y bueno, y Marina Morelli, que ya la conocemos todas, pero abogada, integrante de Mujer Ahora, y bueno, y luchadora. Rompe pelotas, dice ella. Esto lo ponen en SIC de Morelli. Vamos a empezar sin falta. Marina, vamos a empezar por ahí. Charlábamos un poco, ¿no? Antes de, preparando esta mesa. ¿Cómo llegamos a esta ley? Y si se puede decir que todo el contenido o gran parte del contenido reúne distintas reivindicaciones del movimiento feminista o de los movimientos, ¿no? Sí, yo creo que sin lugar a duda, yo creo que es parte de una demanda de no solo del movimiento feminista, sino también del movimiento de mujeres en Uruguay, porque si algo hemos perdido con lo licuado que están los conceptos en estos tiempos, es que se puede pertenecer al movimiento de mujeres y no necesariamente andar diciendo que una es feminista si no lo es. Eso hace algunos años estaba mucho más claro en Uruguay. El movimiento feminista trabajaba en alianza muy bien con el movimiento de mujeres y yo creo que ambos movimientos tenían una visión clara de reclamar una normativa, aunque no hubiera un nombre específico hasta el 2011. Y básicamente para mí son 3 hitos en la historia de estos movimientos. El primero, la concertación programática de mujeres a la salida de la última dictadura cívico-militar, donde mujeres uruguayas muy valientes en esos tiempos, reclamaban, sea quien fuera que tuviera el cargo de presidente en el primer gobierno democrático del país, en la recuperación democrática, que se ocupara de estos temas. Y había una demanda específica de lo que era la violencia hacia las mujeres que saliera del ámbito privado. Y ellas hacían referencia a muchas violencias, pero tomando en cuenta que estábamos en la segunda década de los 80, lo que más primaba en ese momento era el reclamo por contemplar la violencia en materia de familia. Yo creo que la concertación programática de mujeres le dio un contenido bien profundo al reclamo. Después, para mí, hay otro hito en la historia que es a partir de 1999, CNS Mujeres por Equidad, Democracia y Ciudadanía, que era una articulación, es así, ¿no? El movimiento de mujeres era una articulación heavy, salada, a mi entender la mejor articulación del movimiento feminista que existió en la historia del país, donde se ocupaba cada algunos años de generar una agenda de reclamo para cada uno de los gobiernos mediante una evaluación y monitoreo continuo de los años que pasaron. Y cuando las agendas de CNS son para aprender de derechos de las mujeres y de la historia de los movimientos en Uruguay. Cuando uno repasa las agendas, lo que te das cuenta es que ellas no hablaban de una ley integral, sin embargo tenían capítulo por capítulo en el cual se referían materia salud. Entonces referían a un montón de violencias en el parto, diferentes violaciones de derechos sexuales y reproductivos, hablaban de la participación política de las mujeres y referían a la subrepresentación política de las mujeres, referían a las violencias y reclamaban acciones estatales en torno a ellas. Y después, como muchas compañeras han recordado, que acá veo a Rosana Medina, que en esos tiempos soñábamos juntas, en un momento, y acompasado a las leyes de segunda generación que se venían en el mundo, empezamos a pensar dentro de Mujer Ahora y a intercambiar de que evidentemente hacía falta dar un paso más y surge este proyecto de Tiempo de Justicia de Género con mesas de debate que ardían. No eran mesas de debate que nos abrazábamos y nos apapachábamos. Acá hay muchas que estuvieron ahí, en esas mesas de debate. Ardía, porque ahí se plantó femicidio, ley integral, armonización de legislación interna, y había una gran ventaja en el 2011. Éramos menos,
pero discutíamos mucho más en profundidad los aspectos jurídicos y no nos manteníamos en la superficie y en la espuma. De esas mesas de debate no salimos todas amigotas, sino que hubieron cruces, pero bueno, con el pasar de los años fuimos generando acuerdos. Así que yo creo que cuando el Estado toma la demanda, cuando el Consejo Nacional Consultivo toma la tarea, nosotros corrimos con suerte de que fuera Diana y que fuera Alicia, las que tuvieran el protagonismo en la redacción de la ley, nos pudo haber ido peor, pero creo que basta mirar la historia de lo que pasó para poder coincidir que esto tiene sus orígenes en los movimientos, sobre todo de mujeres y feministas, y no en una acción estatal que surgió por generación espontánea, digamos. Eso que comentabas recién, no solo de una acción estatal, también con ciertas tensiones, inclusive, no sé, yo lo que recuerdo de esos años también es en esta renovación de alguna manera, o de que entraran nuevas generaciones a los movimientos feministas, también había cierta tensión entre las, entre comillas, institucionalizadas y todo lo que había pasado con ciertas militantes que habían entrado a cargos del gobierno o estatales o en distintas instituciones, esas tensiones entre cómo se llevaban las demandas ahí adentro, ¿no? Las demandas de los movimientos, cómo seguían en diálogo con esas compañeras, y qué se puede hacer además a nivel de distintas instancias del Estado o institucionales. Y en ese caso, Marisa, me parece interesante pensar, ¿no? ¿Qué cambios o qué recordás también de esos años, estando vos en INAU? También pensando en cómo entró con fuerza hablar de violencia de género y generaciones, que también me acuerdo que generaba ciertas, también, no sé si rispideces es la palabra, por ahí es demasiado decir, pero había como cosas, ¿no? Hasta dónde nos perdemos, nos desdibujamos las mujeres o hacemos entrar a todas, quienes entran, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias también hay como en esas discusiones que llevaron hacia la ley integral respecto de las que tenía o las que tuvo la ley contra la violencia doméstica, ¿no? En principio, arrancando por lo último, no, voy a tratar de ver si puedo meter alguna cosa. En relación al momento en el cual me tocó estar en el INAU, creo que yo lo viví junto con un conjunto de compañeras y compañeros y los equipos que estuvieron de alguna manera acompañando el proceso desde el CIPIAB, como un enorme logro que tiene que ver con toda la historia de esta lucha por las ideas, porque creo que básicamente cuando colocamos los temas de las violencias hacia las mujeres estamos hablando de un conjunto de ideas para modificar un sistema político patriarcal que tiene mucho que ver con cómo son las señas de la cultura, las señas que de alguna forma van matrizando lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y en esto que también tiene que ver con un recorrido histórico, personal, el tema de haber estado en el momento donde se aprueba la ley de violencia hacia las mujeres en el INAU, conjuntaba un aspecto que había sido absolutamente problemático, y no porque esté resuelto hoy, pero en relación a que siempre en la ley de violencia doméstica, más allá de la amplitud, en el sentido de la integración de todos las mujeres, los varones, las niñeces, en definitiva, aún creemos que no se ha logrado consolidar una corriente principal en torno a lo que implica la trayectoria vital, ¿no? Y particularmente de las mujeres. Uno de los aspectos que se cuestionaba al propio movimiento feminista y de mujeres era que siempre se hablaba de las mujeres adultas. Los servicios, en realidad, mayoritariamente estaban vinculados a las mujeres adultas. Y siempre estaba eso de que no se tenían en cuenta a las niñas y niños y no se tenían en cuenta a las mujeres adultas. Entonces, yo celebro cuando, realmente lo festejamos, lo celebramos cuando se habla en la ley de lo que define a la mujer en toda su etapa vital. Esa palabra, en conjunto con lo que representa el tema de los capítulos específicos vinculados a las infancias y las adolescencias, es realmente, tiene una potencia desde el punto de vista de lo que implica el marco normativo, pero también el sistema de ideas
de poder entendernos como personas desde que nacemos hasta que morimos, en nuestros lugares, en nuestros roles, en nuestras relaciones con los demás. Esto, por un lado, en relación a lo que representa el haber incorporado en la ley la categoría de la trayectoria vital y establecer recomendaciones, mandatos específicos que son muy relevantes porque aparte, y acá la miro a Diana porque luchó todavía su vida por eso, cómo se conjunta porque no solamente hay capítulos, sino que esto es transversal en la ley. Entonces, a partir de eso, a cualquier institución le da un marco de acción muy potente y creo que eso tiene que ver con la primera parte de la pregunta. En lo que tiene que ver con lo comparativo, lo que puede representar, creo que Marina hacía referencia a esto que es, yo pensaba en esto en digamos, 40 años en 3 actos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la aprobación de la ley de violencia doméstica, de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género y la proyección futura, creo que hay elementos que sin duda son absolutamente ineludibles y que tienen que ver con el movimiento de mujeres y con el movimiento feminista. Esto se refirió Marina y esto es una constante de la historia y de la actualidad que requiere repensarse y reposicionarse de acuerdo a los propios cambios que se han generado en la sociedad a partir de lo que yo considero sí son avances en el reconocimiento de derechos y sí en determinados aspectos que tienen que ver con colocar esto en las agendas políticas, y por lo tanto en las agendas públicas, en las políticas públicas, en la academia, en todo lo que tiene que ver con los aspectos que hacen inclusive a los medios de comunicación, ¿no? Si nosotros vemos una trayectoria de lo que han sido como distintos momentos en relación a esto, cuando se aprobó la ley de violencia doméstica, nosotros no teníamos desarrollo académico, esto que decía Nita, yo me formé con Nita, por lo tanto doy constancia de que eso era así, que estábamos como incursionando en un mundo donde no había evidencia, no había elementos desde el punto de vista conceptual, académico, y por lo tanto estábamos hablando con medios de comunicación que juegan un rol muy importante también en la difusión de las agendas públicas, donde hablábamos de crímenes pasionales, donde no teníamos datos empíricos y sin duda elementos que tienen que ver con el sistema político, donde de alguna forma a la salida de la dictadura también el tema de conformar una bancada de mujeres fue un elemento totalmente sustantivo. Quedo por acá y después si tenemos algún otro... Sí, seguro. Después seguimos conversando, pero muchísimas gracias porque da una claridad de un montón de aspectos que tienen que ver con las discusiones, los debates que nos han traído hasta acá. Y pensaba, por un lado, recordaba, leía algo que me dijo Daisy Tourné para esa crónica de brecha que les mencionaba hoy, después de la aprobación en el Parlamento, unos minutos después. Entre todas las modificaciones que traía esta ley, estos cambios que deseábamos, ella decía, no es fácil votar esto porque nos cuesta meternos con nuestras matrices conservadoras. Entre otras cosas, esto era, por ejemplo, cómo se iba a considerar el abuso sexual, ¿no? Las modificaciones que traía, o las referencias a la violencia obstétrica, entre otras. Además de todo este articulado, justamente, que incluía distintas o nuevas formas, mejor dicho, violencias que nosotras sufrimos y percibimos y queremos nombrar, pero que estuvieran de nuevo ahí legisladas. La miro a Diana porque viene ella. Pero Daisy además decía, en este sentido, pero, ¿no? Para revertir y combatir las situaciones de violencia que vivimos todas las mujeres, hay que reflejar en los artículos esta cotidianidad de dolor y acabar con muertes evitables. Para defender la especificidad del articulado, decía, porque de la generalidad no se combaten los sufrimientos personales. Entonces, con esta cita de Daisy, que además está bueno recordarla, hace un año y unos días nomás que fallecía y que seguro la extrañamos todas porque era una gran interlocutora. Diana, ¿qué recordás de ese proceso? ¿Cómo fue armar ni más ni menos que este texto, ¿no? No en solitario, pero bueno, ¿cómo fue traer toda esa legislación? ¿Sí está abierto? Sí.
Bueno, me encanta estar acá porque me hicieron recordar, Y yo diría que el proceso que sin duda comenzó con aquel seminario sobre el tiempo de justicia de género, fue un tiempo de mucho estudio, mucho intercambio y mucha participación. Sin duda había gente que traía mucho bagaje ya en 2011, el Parlamento también, porque venían aprobando distintas leyes re importantes, derechos sexuales, acoso, ¿no? Venía como fuerte. Y a mí me parece que en eso del estudio fue clave el llamado que hubo desde el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, en el que estaban el Consejo Nacional Consultivo y el CIPIAB, Consejo Nacional Consultivo de Violencia Doméstica, generó como un caudal de conocimientos imponente. Yo como que pasé a ser otra persona imponente. Me acuerdo que el llamado era para revisar la legislación nacional. Y nosotros dijimos, pero si esto está escrito por todos lados ya, ¿no? No da para más. Da para pensar cuáles son los estándares internacionales en la materia y cuál es la situación regional en la materia. Y ahí tuvimos la suerte, estaba Marisa, me acuerdo, estaba Isabel Soto dando una mano imponente, de que estuvieron de acuerdo en hacer ese cambio. Claro, nos metimos en un berenjenal con Alicia brutal, y yo me acuerdo que luego de tener como toda esa millonada, porque era la época en que ya accedíamos a millones de materiales, a diferencia de la época que contaba Anita, en el 2013 la cantidad de mesas que hicimos en la parte penal, en la parte salud, educación, residenciales, un seminario en 2015 que estuvo espectacular, y eso iba como sumando gente a la reflexión, gente alguna que incluso del Consejo Consultivo que tenía muy poca información de esto, y que a la vez planteaba cosas que nos enriquecían. ¿Sí? Entonces, lo del mucho estudio fue una de las claves. Y lo otro, ya lo comenté, que fue lo de la mucha participación. Gente de las instituciones que integran el Consejo Nacional Consultivo reuniéndose por cada articulado que agregábamos, que venían de todos lados propuestas, ¿no? Y ir como acordando, que esto no fuera una cosa de escritorio, sino que se acordaba cada uno de los artículos. Entonces ahí, aún en cabezas conservadoras, había habido un proceso de reflexión que permitía decir que se estaba apoyando. No sé si de toda la institución que representaban, pero sí en el marco del Consejo Consultivo. Y eso fue tan rico que a mí me cuesta decirlo de redactora. Sí, agarré una lapicera, digamos, la computadora y escribí, pero fue mucho, me acuerdo, y quiero mencionarlo porque para mí fue impactante, porque nosotros estábamos, normas penales, normas procesales, era una cosa enorme, y me llama un día Anita y me dice, Diana, hay que poner esto de los apellidos de las mujeres que tienen hijos producto de una violación, que sus hijos no tengan que llevar el apellido aunque lo reconozcan. Yo andaba como por el artículo número 150, dije, perdón, ¿cómo? Claro, Diana, es obvio. Sí, estoy de acuerdo, lo que no estoy segura es si va acá. Sí, porque es derecho de las mujeres, sí, tenés razón, ¿no? Y lo dicen dentro del proceso de quienes van a hablar de la ley, dice, es un proyecto que nota gente que tiene experiencia en los casos. Y mencionan ese artículo en particular. Entonces, bueno, la mucha participación y el mucho estudio, que a veces se nos escapa eso. El tener que pensar y repensar y compartir y volver a pensar, que eso estuvo re bueno. ¿Ahí me escuchó? ¿Querés tener el micrófono? Porque si no, te vamos a escuchar y si no, terminamos. Claro, vamos a abrir espacio para agregar después mejor.
sobre todo para poder, me parece, complementar desde el otro lado, ya que estamos hablando justamente de una ley que se aprobó en el Parlamento. Bueno, una de las alianzas me imagino que habrá sido, me imagino no, claramente fueron parlamentarias que estaban recibiendo, ¿no?, todo este diálogo, estos proyectos y tratando de pasarlo a la ley. Esa dificultad también, ¿no?, de tener tratados ratificados por Uruguay, pero después cómo traducirlo a una letra, a un tono propio, ¿no? Pero bueno, preguntarle a Cecilia, justamente tratar de recuperar en esta memoria feminista, cómo fueron estas semanas, días, meses, años de debate para finalmente llegar a la aprobación. ¿Qué recordás de esas disputas también, no? Sí, para mí es una de las leyes claves que hemos elaborado y que en ese periodo, pero además que va a ser clave en este periodo, porque ha estado permanentemente en disputa, y que además va a ser clave en los años que vienen, porque siempre hay que defenderla. En aquel momento, nosotros desde la bancada bicameral femenina la esperábamos con mucha ansiedad, porque sabíamos de la elaboración que se venía realizando, de todo esto que ustedes cuentan. En mi caso particular, fui parte muchas veces, también como legisladora, participando en los talleres. Teníamos una bancada bicameral femenina que, si bien tenía fortaleza porque estaba integrada por los partidos políticos, tenía algunas debilidades porque de los partidos, por ejemplo, el Partido Nacional, tenía 2 legisladoras que eran titulares y que estaban convencidas de esta ley, el resto no, o una no, pero que sí tenía peso dentro del Partido Nacional. Y dentro del Partido Colorado teníamos una legisladora, una diputada, porque la bancada bicameral femenina básicamente estaba integrada por diputadas, que participaba en la bancada y el resto eran suplentes. Lo que sí nos habíamos trazado, que teníamos 2 leyes para trabajar como bancada bicameral femenina. Una era la ley integral y la otra era la ley de participación política de las mujeres. Entonces la estuvimos esperando con mucha expectativa. Yo integraba la Comisión Especial de Equidad de Género, una comisión que es especializada en estos temas, pero que sigue siendo especial, que no ha logrado ser una comisión permanente y donde sigue siendo considerada de segunda categoría, lamentablemente. Pero por la especialidad que tiene, ya en el 2015 nosotros recibimos al Instituto Nacional de las Mujeres, donde se nos contó que se estaba trabajando de manera interinstitucional y se insistía porque este proyecto de ley ingresó por el Senado. ¿Y por qué ingresó por el Senado? Porque generalmente en el Senado están los referentes de los partidos políticos y se entendía que ahí se iban a lograr los consensos que se requerían para sacarla rápidamente, cuestión que no sucedió. Se recibieron 28 organizaciones, ustedes saben el largo proceso que tuvo en el Senado, las idas y vueltas que tuvo, hasta el punto que tuvimos que sacar, tomar la decisión de sacar el artículo referido a femicidio, porque si no, no avanzaba y era necesario, por lo menos ahí había una especie de acuerdo, entonces se retiró de la ley y se trató antes de femicidio que salió, pero en el Senado la verdad que demoró muchísimo. Después en el 2016 también fue el Instituto Nacional de las Mujeres a hablar con nosotras en la Comisión de Equidad de Género, o sea, mientras estaba elaborándose y después mientras estaba en el Senado, en diputados igual seguíamos la discusión para que cuando pasara a nuestra Cámara poder aprobarla rápidamente. Después, en mayo del 2017, la diputada Graciela Bianchi llamó en la Comisión de Equidad de Género, la cual ella no integraba y en la cual no creía y no cree, al MIDES, hacerle prácticamente una interpelación sobre las políticas en materia de violencia de género y ahí nuevamente se volvió a tratar el tema de la ley que se estaba discutiendo en el Senado. Es importante retener estas fechas porque en realidad diputados nosotros cuando la recibimos tomamos una decisión política, que era ya que se había discutido tanto en el Senado, en diputados diéramos una discusión muy rápida
y que la aprobáramos, porque lo principal era aprobarla. Y ingresó en diciembre del 2017. Ingresó a la comisión, y también tomamos una decisión política como bancada mayoritaria, que fuera la Comisión Especial de Equidad y Género, porque ahí teníamos una legisladora del Partido Nacional, que era Gloria Rodríguez, que estaba convencida en esta ley. Eran solo 2 legisladoras del Partido Nacional, Gloria Rodríguez y Elizabeth Arrieta, que lamentablemente fallecida porque también era una impulsora de estas leyes. Y lo esperábamos con expectativa porque, como decían, veníamos de un conjunto de avances en materia de derechos, de igualdad de género y de derechos conquistados por las mujeres, y para nosotros era la culminación y además cubrir un vacío que tenía nuestra legislatura de los pocos países que iban quedando, de que no tenía una ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género. Así que, bueno, así lo vivimos. No sé si después viene cómo pasó. Pero quiero retomar antes. Vamos a detallar en los minutos que nos quedan esto, un poco cómo se vivió finalmente la aprobación, pero sí antes una breve rondita entre todas, me parece, porque están apareciendo justamente esto, las resistencias a la ley, ¿no? Veníamos como de este mundo de, bueno, nos pusimos todas a dialogar, aprendimos un montón, nos formamos, hicimos lobby, pero claro, había esta resistencia que sigue habiendo y de hecho me parece que parte de eso no solo es lo que podemos escuchar, leer, los nuevos proyectos de ley que han aparecido, que también se contraponen a esta ley integral, sino también la falta de un presupuesto acorde a la ley, o un presupuesto, punto, ¿no? O sea, los recursos, la falta de reglamentación de varios artículos. Hoy Marisa mencionaba todo lo que tiene que ver con la prensa. La violencia mediática sigue sin estar con una reglamentación acorde, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, por ejemplo, ¿no? por nombrar algunas. Pero esto, ¿qué resistencias había en ese momento, ¿no? Porque después se logra aprobar por unanimidad, pero con, claro, en una o dos palabras, ¿qué resistencias recuerdan de ese debate, de esos momentos? En una o dos palabras, las resistencias estaban del lado de todos los agresores, de todos los abusadores y de quienes detentaban el poder, y estos estaban en lo militar, en lo político, en lo médico, en la academia, en lo sindical y más allá. Y ahí radicaron las mayores resistencias. No tenían que ver con un centro identificado de resistencia, sino tenían que ver con personas que estaban distribuidas en muchos lados, algunos que ni siquiera soñábamos, y de ahí saltaban las oposiciones. Basta para eso leer la actuación de la Comisión del Senado, que tiene 400 páginas y las pasan a Word, y lean ustedes mismos qué es lo que decían algunas personas respecto de este proyecto de ley, pidiendo, por ejemplo, que se pruebe científicamente que un abusador sexual no tiene capacidad de paternar buenamente, que probemos científicamente por qué este proyecto requería la suspensión de la patria potestad en tanto se dirimía un proceso penal, o por qué la pérdida, si podía abusar sexualmente de X, pero podía criar amorosamente a un hijo o una hija. Eso no es jurídico, eso no es una discusión jurídica, teórico-jurídica, ni siquiera técnica. Eso es estar del lado de los abusadores, estar del lado de los maltratadores. Me lo podés teñir con tu título, me lo podés teñir con tu trayectoria académica, pero en realidad no es una discusión jurídica. Y eso lo van a ver en las actas, por ejemplo. Así que ahí estaban las resistencias. ¿Puedes agarrar eso? Sí. Poco para decir, simplemente cuando vos hablabas, que comparto radicalmente, me acordaba de la definición de Rita Segato en relación a la pedagogía de la crueldad, cómo de alguna forma el femicidio y conjuntamente con esto todas las formas de violencia sientan la base que sostiene un determinado sistema patriarcal, y
que se conjunta con otros sistemas colonialistas, imperialistas, etcétera, 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 y que hacen a esa posibilidad de generar, bueno, esto, como elementos que están arraigados en el conjunto de la sociedad y que tienen, más allá de los avances que se logren dar en el sistema de ideas, resistencias muy potentes. Quiero hacer referencia en esto que también con la pregunta anterior, hay que ver, las dos leyes tuvieron declaraciones de inconstitucionalidad. Es decir, que hay elementos muy fuertes que no están... No, por eso, pero bueno, pero en el pedido de la inconstitucionalidad está el intento de desacreditar esa norma legal que fue aprobada y que sigue siendo como cuestionada, y tenemos recientemente la LUC, ¿no? Donde hay aspectos donde se siguen modificando o intentando modificar de los marcos jurídicos que retroceden en derechos. Y hay otra cantidad de aspectos en la agenda que seguramente, y de acuerdo al movimiento que se logre en relación a la defensa de los contenidos y los sentidos de esta ley, se van a poder sostener o no en un marco, como se decía hoy al inicio, de retrocesos en algunos aspectos que nos preocupan. Y pongo acá la corresponsabilidad en el cuidado, la ley recientemente aprobada, donde frente a lo que yo decía, un avance en relación a las niñeces, acabamos de tener un retroceso. Entonces, estos aspectos están muy presentes y dependen justamente de la fuerza que puedan tener los movimientos y los actores que en esas mismas instituciones que hablaba Marina pueden contrarrestar este sistema de ideas. Bueno, yo soy un poco más bajo perfil en esto, porque es verdad lo que plantean las compañeras, pero a mí me parece que los principales resistentes, las principales resistencias emergen de los que están pero no están, no están pero están. Bueno, eso sí, porque los abusadores es fácil combatirlos, fácil, es duro, pero sabemos cómo. Pero hubo dos grupos que a mí además generaban como la desvalorización, la humillación, estas mujeres, ¿no? Estas abogadas que de lo que saben es de otra cosa, no de derecho. Y fueron, uno, lo que generaba la Cátedra de Derecho Penal. ¿Y por qué digo lo que generaba la? Porque en realidad la Cátedra de Derecho Penal es históricamente una enemiga, lamentablemente. Porque en realidad debería ser una aliada, porque el derecho penal ha sido un derecho que se ha trabajado desde los derechos humanos, pero en esto no nos hemos puesto de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo, pero además el debate no es llano. No es, mira, pienso esto porque y tú pensás esto porque. Me preocupaban los que hacían vaivenes para no quedar mal con la cátedra. Eso es terrible. Como no quiero estar contra, en este lugar digo que es genial y aporto, y en este otro lugar digo es inconstitucional. Eso nos pasó mucho. Y esa gente es la que solapadamente llegaba a los legisladores y las legisladoras atemorizándolas, porque son gente con poder, la Corporación de Derecho Penal. Y el otro grupo, que a mí me dio mucha tristeza porque me hizo caer como el velo, era que yo estaba convencida de que en el Parlamento íbamos a seguir laburando con todo lo que teníamos en material, con las compañeras y compañeros legisladores y sus asesores y asesoras, trabajando esta norma. Y eso fue exactamente lo contrario. Hubo como hubo una lucha de poder, supongo, y lo primero que nos encontramos fue con asesores que rebatían totalmente cosas básicas de la norma. Por ejemplo, las garantías de no repetición. Esto de que el Estado tiene que adoptar medidas para que esta situación no vuelva a repetirse. Pero casi como ridiculizando que esto pudiera ser posible. O hablando de que el lenguaje...
La propuesta de la ley es que se llamara... Está loco. No me tire, no. No quieren. Estos son los asesores de la legisladora. Entonces no nos permitieron intercambiar, y yo estoy segura que cosas graves, como el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, tienen mucho más de ignorancia que de enojo, de contrariedad. Y una cosa sola de botón. La ley tenía un nombre precioso, acordado también, por una vida libre de violencia para las mujeres. Pues no, eso no es jurídico. Se llama violencia hacia las mujeres basada en género. Es como los médicos. En lugar de hablar de la salud, hablan de las patologías. Bueno, están en esa etapa. Entonces ahí perdimos unas cuantas cosas, pero en realidad el movimiento feminista logra igual después superarlo, ya les contamos. No, en realidad yo quería decir que se votó por unanimidad en el Senado, pero en diputados fue ahí cuando salieron a luz las verdaderas posiciones que tenían determinados actores políticos que ahí... Se corta. Una de las principales, ¿cómo era la pregunta? Resistencias. En realidad había actores políticos fundamentales dentro de sus partidos políticos, por eso yo hacía referencia a las legisladoras que eran suplentes, que estaban de acuerdo con esta ley, pero sus titulares en realidad eran quienes jugaban fuertemente en el Parlamento para que esto no avanzara. Miren, diputados, miren lo que es. El primer bloque se pidió que primero, se votó en 2 días, el 12 y el 13. El 12 de diciembre, no sé qué actividad, porque ahora ya lo olvidé, no sé si no era algo relacionado al fútbol. Se cortó la sesión y no se terminó de discutir ni de votar cuando nosotros hay leyes que pasamos toda la madrugada cuando son leyes trascendentes. Se cortó a una determinada hora y seguimos el 13 dando la discusión. Y se pidió cuando fuéramos a votar que votáramos en 2 bloques. El capítulo 1 al 4 tuvo 59 votos a favor en 78 legisladores. Fíjense que somos 99. ¿Dónde estaba el resto? Y el segundo bloque, que era el capítulo 5, el 6 y el 7, tuvo 56 votos en 73. O sea, que fueron muy poquitos los que votaron a favor y fueron muy pocos los que estaban presentes en esta ley. ¿Quiénes, otros que resistieron? En realidad, en el Parlamento hicieron mucho lobby quienes hablaban de ideología de género. Los varones que nos mandaron mail, les leo el mail rápido, nos pusieron: hoy se vota una ley que impone ideología de género, les paso un texto, porque había alguien que pasaba el texto, y un listado de legisladores para enviárselos. La sugerencia es mandarle el mail a todos ellos poniéndolos en copia oculta. Se habla en contra de la educación sexual basada en equidad de género en todos los niveles y define algunas cuestiones que pueden afectar la libertad de expresión y de creencia. Por lo tanto, estuvo mucho también el tema de lo que pensaban o lo que creían en materia religiosa, eso también influyó. Y hubo legisladores que hablaban que muchas de estas normas coartaban la libertad de pensamiento, prensa y religión. Entonces, sus propias creencias las impusieron para dar el debate. Así que ahí estuvieron básicamente lo que eran dificultades desde el punto de vista fundamentalmente político. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Bueno, para ir terminando nos quedan 3 segundos, pero es una pena a veces. Yo realmente esto lo tengo que decir, es una pena andar corriendo para debatir estas cosas, pero bueno. Nada, por un lado, pensar, seguro, la unanimidad yo la decía por la aprobación en el Senado, así que gracias por la aclaración, que es muy correcta. En el caso de Marina, además, sí, cuando fue lo del Senado, te tocó hacer tratar de volver al texto del proyecto original, porque había una serie de modificaciones.
y ese documento lo entregaron a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, ¿no? Para señalar esas 13, unas modificaciones al proyecto original que no eran menores. Si tengo que reducir en tiempo, estábamos a 2 meses de la aprobación de la ley cuando casualmente, en un afán de sistematizar, nosotros en Movimiento estábamos aplaudiendo, apoyando a la legislatura y todo lo demás. En mi afán de sistematizar algún tipo de discusión, encuentro con que la comisión del Senado que había estudiado el proyecto de ley, lo que había hecho era modificar el proyecto que había sido enviado desde el Ejecutivo, dejando de lado más de 16 artículos en el sentido lógico-jurídico que Diana y Alicia le habían dado, y eso implicaba enormes retrocesos en términos de reconocimiento de derechos. Eran temas muy, muy complejos. Nos reunimos con la sociedad civil, fueron épocas difíciles porque muchas compañeras de las organizaciones querían que sí o sí saliera la ley como saliera. Abrimos espacio de discusión, estuvimos de acuerdo en ir a reclamar al Parlamento que regresaran a la redacción originaria y dejaran de lado las modificaciones, pero eso no fue fácil, por lo cual fuimos con todos y cada uno de los integrantes del Parlamento, en diputados, en senadores, explicamos. La comisión se ofendió por este reclamo, no nos recibió nunca la comisión del Senado. Luego, a través de Margarita Lipdich, que habla con Charles Carrera, nos consiguen que nos reciban por fuera de la comisión, porque ellos decían que ya habían recibido a todo el mundo y no iban a recibir a más nadie. Logramos que nos escucharan 10 minutos, nunca nos respondieron nada, sus caras no estaban felices, terminó la reunión y nosotros seguimos en la empresa, en la prensa, y seguimos en las organizaciones pidiendo públicamente que abandonaran las modificaciones. Y eso sucedió, Daniela Paisé se levantó durante la sesión, unos segundos antes, introdujo algunas modificaciones diciendo que se volvía a la redacción original. Yo quiero decirles que lo que se había modificado es la muestra clara de que cuando la demanda del movimiento de mujeres y feministas llega al Parlamento, allí durante la discusión se van resateando derechos, se va negociando lo que es innegociable, y en definitiva eso era lo que nos había pasado. Perdimos en violencia obstétrica y perdimos en algo que a mí particularmente me duele mucho, que no lo logramos que se volviera a la redacción originaria, que es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Son las dos únicas cosas que nos quedaron por el camino, y bueno, en el resto se volvió a la redacción original. Buenísimo, gracias. Bueno, y por último, así, corriendo, pensando que... Mira, lo voy a tirar. Nada, en estos 6 años que ya hemos analizado, transcurrido, reconstruido esta historia, y estos 6 años de implementación, en realidad le podría preguntar a todas, pero como tenemos un minuto, Diana, para vos, ¿qué desafíos hay por delante para seguir implementando la ley? ¿Qué pendientes? Cualquiera de las que está acá seguro puede responder esa pregunta, pero vos más que nadie. Para mí lo primero es la apropiación. A mí me parece que falta apropiación por parte de la gente de la ley. Se habla de la ley, pero no se conocen sus contenidos. Y lo otro que está enrabado, y es que no hay apropiación porque los servicios no han aterrizado la norma. Si yo mantengo los servicios únicamente en la violencia de pareja, la gente no se va a apropiar de la ley en las demás formas de violencia. Por ejemplo, ¿no? Lo mismo en todo lo que tiene que ver con personas mayores, con discapacidad. Hay nada de aplicación. Entonces, la gente conoce el derecho a través cuando va recibiéndolo. Entonces, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que se conozca, pero se conozca desde la vivencia misma de lo que implica tener una norma
que me protege en una situación dada, ¿no? Muchísimas gracias. Para mí eso también se resume con otras leyes que tampoco tienen campañas de difusión y que faltan sistemáticamente, ¿no? Para conocer mejor las leyes con las que contamos y en las que estamos amparadas. Agradecerles a todas, a Cecilia Botino, a Diana González, a Marisa Linder y a Melina Morelli por esta mesa.